Y de ahí saquen sus Biblias. Hoy día estamos empezando una serie nuevo. Y como he mencionado en el pasado, lo quiero mencionar otra vez. Jim, el pastor del 5 Campus, y yo, todos los veranos nos juntamos y planeamos los sermones para el próximo año físico, no de calendario, sino de físico de la iglesia. Entonces, de julio a agosto planeamos los sermones, las series por lo menos. Y el año pasado, bueno, no, ni siquiera el año pasado, hace 10 meses, 10 meses, Jim vino y me dijo, Jeff, yo creo que el Señor quiere que prediquemos esta serie acerca de qué pueden aprender los católicos y los protestantes el uno del otro. Y si soy honesto, yo le dije, Jim, hace 10 meses, yo le dije, Jim, realmente no me interesa predicar ese sermón, busquemos otra cosa. Entonces dijo, ok, oremos. Entonces, ok, oremos. Entonces oramos por unas semanas y cuando nos juntamos otra vez, me dice, Jeff, yo realmente creo que Dios quiere que prediquemos este serie. Yo le dije, no lo estoy sintiendo. Pero, si Dios te ha dicho que lo hagamos, bueno, hagámoslo. Y no sabíamos ninguno de los dos hace 10 meses que el Papa Francisco iba a morir, ¿no? Justamente cuando Dios nos había dicho cuándo quería que predicáramos esta serie. Entonces tengo que darle crédito a Jim que estaba escuchando al Señor y yo no podía escuchar muy bien al Señor hace 10 meses por razones personales, pero Dios nos ha guiado a predicar esta serie. Y en un tiempo que es muy pertinente, ¿no? Porque el mundo alrededor de nosotros, tanto los católicos como los protestantes como el ateo, todo el mundo tiene una sensibilidad en este tiempo para hablar acerca de qué es lo que creen los católicos y los protestantes, como nunca en ningún otro tiempo. Y quizá ustedes tienen familia o amigos que son católicos o como nosotros protestantes, o quizás amigos que no son ninguno de los dos, pero que estarían dispuestos de hablar acerca de estas cosas ahora, en este tiempo pertinente. Entonces yo creo que es importante que hagamos esta serie ahora. Si tienen su Biblia, ábranlo a Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Tesalonicenses capítulo 5. Se encuentra en el Nuevo Testamento casi al final de su Biblia. Si ha llegado a Segunda de Tesalonicenses, ha ido demasiado a la derecha, vuelve a la izquierda. Si ha llegado a Timoteo, no ha ido demasiado a la derecha, sigue yendo a la derecha. Llegará a Primera Tesalonicenses capítulo 5. Yo voy a leer los versículos 16 al 21 esta mañana. Este es una carta que Pablo escribió para la iglesia en Tesalónica en el primer siglo y inspirado por el Espíritu Santo nos habla también a nosotros hoy día. Y aquí Pablo dice, empezando en el versículo 16, estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad para ustedes en Cristo Jesús. No apaguen el espíritu y no menosprecien las profecías. Examínenlo todo y retengan lo bueno. Aquí el mandato de Pablo para la iglesia también existe para nosotros, que estemos siempre gozosos. No importa la circunstancia que está pasando. Eso no significa que siempre vamos a estar felices, sino que siempre podemos tener gozo aún en medio de circunstancias difíciles, conociendo al Señor. Que oremos sin cesar, que demos gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad para nosotros en Cristo Jesús. Que no apaguemos el espíritu, como yo traté de hacerlo cuando el Espíritu estaba guiando a Jim que predicáramos esta serie, ¿no? Que no menospreciáramos las profecías y que examináramos todo y que retengamos lo bueno. Aquí el mandato de Pablo es que nosotros debemos como cristianos ser personas que siempre estamos listos para estudiar y examinar todo tipo de creencia.
y retener lo bueno y rechazar lo malo. Entonces eso es lo que queremos hacer con esta serie. Queremos examinar lo que dice la Biblia y aceptar lo bueno y rechazar lo malo. Entonces, abróchense el cinturón, que aquí vamos. Mira, empezaremos esta mañana hablando de principios bíblicos para vivir y hablando de las creencias y tradiciones diferentes entre nosotros y los católicos durante toda esta serie. Y 5 principios bíblicos que nosotros podemos mantener mientras estudiamos por los próximos 6 semanas son estas. Si tienes algo que aprender, tenemos algo que aprender de cada persona que conocemos. No debemos de menospreciar las creencias de los demás, sino deberíamos escuchar y buscar discernir la verdad entre la verdad y la mentira, ¿no? Entonces, mientras más somos cristianos, más fácil es para nosotros decir, ustedes no creen lo mismo que nosotros, entonces yo no quiero nada que ver contigo. Y como ya hemos leído, Pablo dice, no, debemos de examinar todo y retener lo bueno. Entonces, eso es lo que vamos a hacer durante esta serie. En vez de menospreciar, si tú eres católico y estás aquí en la habitación mirando en línea hoy día, no menosprecies al protestante. Y si tú eres protestante, no menosprecies al católico, sino examina bien las creencias de los dos y retenga lo que es bíblico y lo que es bueno, ¿no? Y rechaza lo que no es bíblico. Eso es el mandato que Pablo ha dado a los cristianos. Segundo, debemos de buscar primero entender y luego ser entendido. Cuando hablamos específicamente de lo que creemos nosotros y lo que creen los demás, es bueno escuchar lo que creen los demás antes de hablar lo que creemos nosotros. Y eso es lo que estamos haciendo esta mañana, empezando con lo que creen los católicos y lo que nosotros podemos aprender de los católicos antes de hablar y ver lo que creemos nosotros los protestantes. Escucha primero y luego puede expresar lo que crees tú. Eso es bueno no solo en esta serie, sino en toda cosa, ¿no? Con tu compañero en el trabajo, con tu amigo. Escucha antes de querer ser escuchado por. Tercer principio bíblico para vivir y hablar de creencias y tradiciones diferentes a las tuyas. Sé un bereano. ¿Saben quiénes eran los bereanos? No, yo suponía que no. Los bereanos eran un grupo de personas que vivían en el primer siglo, que eran apasionados para la palabra de Dios. Y tomaban toda enseñanza y lo comparaban con la palabra de Dios. Es más, gracias a los bereanos nosotros tenemos la palabra de Dios en nuestras manos. Porque el Imperio Romano trató de destruir todo lo que era creencia acerca de Cristo, incluyendo tratar de quemar y destruir toda la palabra de Dios. Y eran los bereanos que fueron a muchos problemas, incluso muchos murieron perseverando esto para futuras generaciones, escondiéndolo y ese tipo de cosas. Y gracias a ello nosotros tenemos la palabra de Dios en nuestra mano. Entonces debemos de ser como un bereano, siempre comparando toda creencia con la Biblia, para comprobar su veracidad. El cuarto principio bíblico es que debemos de tratar siempre a los demás con amor y gracia, aun los que no creen como nosotros. Y el quinto principio bíblico, siempre procura sacar la viga de tu propio ojo antes de intentar sacar el acerín del ojo ajeno, ¿no? Antes de declarar la creencia falsa de aquel que cree diferente a ti, busca primero
si tienes o si hay creencias falsas en tu propia vida, ¿no? Eso es un principio bíblico, lo pueden ver en Cristo mismo, lo enseñó en Mateo capítulo 7. Muy bien. Para el resto de esta serie nosotros queremos aplicar estos 5 principios bíblicos. ¿Amén? ¿Listos? ¿Seguro? ¿Quiénes son los protestantes y quiénes son los católicos? Mira, tenemos algunas cosas en común y algunas cosas distintas, creencias. En común, los dos creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Tanto el protestante como el católico creen que Jesucristo es el Hijo de Dios y el Salvador del mundo, que su muerte pagó por nuestros pecados en la cruz. Las diferencias entre los dos es que en el catolicismo ellos creen en la autoridad del Papa, y más que eso, ellos creen que el Papa es infalible. ¿Saben lo que significa eso? Santo y no puede cometer error. Creen en la importancia de la tradición. Y no solo creen en la importancia de la tradición, la Iglesia Católica cree que tradición y obra, junto con la muerte de Cristo, es lo que nos salva. Entonces creen que la muerte de Cristo sobre la cruz nos salva junto con la obra de los sacramentos de la Iglesia y tradición. Ellos creen en 7 sacramentos que son necesarios para ser parte de nuestra salvación. Ellos creen en la veneración de María y los santos. Y la salvación es por la fe acompañada de las buenas obras. Y esto no es lo que yo pienso acerca de los católicos. Esto lo sacamos directamente del libro de doctrina de la Iglesia Católica. Y en semanas que vienen yo les enseñaré dónde ustedes pueden ver eso por sí mismos. Los protestantes creen en la autoridad de la Biblia, que la palabra de Dios es toda autoridad. Damos un énfasis en la gloria de Dios más que la tradición. Nosotros practicamos 2 sacramentos en la iglesia protestante. Creemos que Cristo es el único mediador entre Dios y los seres humanos y que la salvación es por gracia, solo por la fe, sin ninguna obra. Esas son las similaridades y diferencias principales entre nosotros y los católicos. Entonces, ¿qué podemos nosotros los protestantes aprender de los católicos? Número 1, lo que yo veo que nosotros podemos aprender como protestantes de la Iglesia Católica es esta: la profundidad e importancia de la tradición. 1 Corintios 15:3 dice: porque lo que recibí os he enseñado. En otras palabras, Pablo dice que lo que él ha enseñado lo recibió de los que vinieron antes de él. En 2 Timoteo 2:2 dice: lo que me has oído decir ante muchos testigos, encarga a los hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y 2 Timoteo 1:5 dice: me ha acordado de tu fe sincera, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que también en ti. Y en Hebreos 12:1, por tanto, teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Nosotros, como protestantes, muchas veces no damos mucha importancia a la tradición. Pero es importante la tradición. Y es importante todo lo que vino antes de nosotros y debemos de enseñarlo a la próxima generación. Porque si uno se olvida de su historia,
probablemente lo repetirá. Entonces es importante aprender de la historia de nosotros. Y mira la historia de la iglesia. ¿Cuánto tiempo lleva el cristianismo? Pues el cristianismo ha existido por 1995 años, desde que Cristo murió y resucitó en la cruz en el año 30. ¿Cuánto tiempo lleva la iglesia católica? Equivocadamente, mucha gente piensa que la iglesia católica es la iglesia original, pero la realidad es que históricamente eso no es cierto. La iglesia católica solo tiene 1462 años. La iglesia católica, como nosotros lo conocemos, fue originado en el año 590 después de Cristo. En el primer siglo, la iglesia que vemos no quería ni siquiera apartarse del judaísmo. ¿Cómo se dice? ¿Judaísmo? Los primeros cristianos, los apóstoles, no se veían diferentes como los judíos. Eran más similares a los judíos mesiánicos que a un cristiano. Originalmente ellos no querían dividirse de los judíos. Los cristianos vivos durante el tiempo de Cristo y específicamente después de Cristo y los 12 apóstoles, ellos se veían como judíos que creían que el Mesías ya había venido. Y creían muy bien en la palabra de Cristo que decía que Él no vino para destruir la ley, sino para cumplir la ley. Jesucristo mismo era un judío. Entonces, por los primeros, entre los años 68 y 100 años después de Cristo, la mayoría de los cristianos se veían como judíos. No fue hasta entre los años 68 y 100 que el Imperio Romano decidió destruir a todo cristiano porque lo veían como una revolución. Los cristianos estaban convirtiéndose demasiado rápido y demasiado en números. Entonces lo veían como ¿cómo se dice? Revolución. Y ellos querían destruirlo antes de que fuera una revolución. Entonces el Imperio Romano empieza a matar y destruir todo lo que es iglesia o cristiano. Y es en esos días que los judíos deciden apartarse de los cristianos y separarse de los cristianos, porque ellos querían que el Imperio Romano los dejara a ellos como lo habían hecho antes de Cristo, como judíos, los dejara como una religión que no les importara. Entonces, literalmente los cristianos bíblicos no se apartaron de la iglesia judía, sino que los judíos se apartaron de los cristianos. Eso es importante saberlo históricamente. En el año 300, por ahí, es que el Imperio Romano, el emperador Constantino, declara a la iglesia cristiana como la iglesia oficial del Imperio Romano. Y es ahí donde se empieza la palabra o el vocabulario de la iglesia católica romana, ¿no? La palabra católica literalmente significa universal. Entonces, en ese día no fue un papa o un pastor que dice nosotros somos la iglesia católica romana. Era un emperador romano gobernante que decide nombrar a la iglesia cristiana, la iglesia universal, como la iglesia oficial del Imperio Romano. Pero no es hasta el año 590 que el Papa Gregorio decide y declara muchas creencias católicas que nosotros lo vemos como creencias establecidas por la Iglesia Católica. En el año 500, no es hasta ese año que el Papa Gregorio dice que Pedro fue el primer papa. No son hasta 600 años después de Cristo que hay alguien que se declara como papa. Pedro no se veía como papa, no se veía diferente
que cualquier otro apóstol. Y todo líder de la iglesia, y habían muchos líderes, hasta el año 1590, el líder de la iglesia era el pastor de la iglesia. Por ejemplo, había un pastor de la iglesia en Roma, un pastor de la iglesia en Etiopía, un pastor de la iglesia en Jerusalén, un pastor de la iglesia. No fue hasta el año 590 que el Papa Gregorio, que era el líder de la iglesia en Roma, líder de la iglesia oficial de Roma, ahora se declara a sí mismo como Papa y declara que Pedro fue el primer Papa. Entonces, realmente no es hasta el año 590 que el líder de la iglesia en Roma declara que ellos son una iglesia católica oficial. ¿Cuánto tiempo lleva llevamos nosotros los protestantes? Nosotros hemos existido por 508 años. ¿Y se acuerdan ustedes cuándo empezó eso? Cuando Martín Lutero, que era un obispo franciscano, marca su tesis en la puerta de la iglesia en Alemania. Interesantemente, los protestantes, empezando con Martín Lutero, no quisieron apartarse de la iglesia católica, sino que Martín Lutero pone su tesis en la puerta de la iglesia en Alemania pidiendo que la iglesia católica vuelva a la veracidad de la palabra de Dios. En otras palabras, Martín Lutero, siendo un papa franciscano, no quería dejar de ser católico. Él quería que la iglesia católica, él estaba reconociendo que la iglesia católica se había desviado de las creencias importantes y específicamente en su tesis de 99 creencias que él veía donde la iglesia católica se había apartado de la veracidad de la palabra de Dios. Y él estaba pidiendo que la iglesia católica volviera a la verdad de la palabra de Dios en su práctica. Y en el año 1517, la iglesia católica no solo decide no volver a la veracidad de la palabra de Dios como lo creía Martín Lutero, sino que también ellos declaran que Martín Lutero ahora es excomunicado. Él ya no es católico. Y en ese día la iglesia católica en Roma, el Papa romano, contrata a unos asesinos para matar a Martín Lutero, porque él lo declara como un, ¿cómo se dice? Herético, hereje, ¿no? Es ahí donde empieza la iglesia protestante, porque muchos leyeron el tesis de Martín Lutero y dijeron, wow, realmente nos hemos desviado de la palabra de Dios, queremos volver. Entonces en el año 1517 la iglesia católica declara a todo persona que cree en lo que Martín Lutero había escrito un hereje. Es ahí donde empieza el protestantismo. ¿Cuánto tiempo lleva el metodismo? Nosotros somos una iglesia metodista. Nosotros llevamos 287 años. ¿Y cuánto tiempo lleva Grace Fellowship en existencia? 29 años. ¿Y cuánto tiempo lleva el campus norte de Grace Fellowship? 11 años. Nosotros no somos muy maduros por edad. Esto es importante para nosotros, entender todo lo que es la historia de la iglesia. Porque es muy fácil para nosotros pensar, yo creo esto, el católico, por ejemplo, cree esto, y yo sé más que él. Bueno, la realidad es que todos nosotros tenemos la posibilidad de creer la verdad y creer mentiras.
Entonces, como ya leímos en 1 de Tesalonicenses, Pablo nos dice que siempre debemos de estar listos para estudiar y para probar toda creencia contra la palabra de Dios, para saber que estamos caminando en la verdad y en lo correcto. Pero también es importante que enseñemos la verdad a la próxima generación. Y una de las formas por las cuales nosotros hacemos eso es a través de la tradición, ¿no? Hay una diferencia entre tradición y tradicionalismo. La tradición es la fe viva de los muertos. Yo estoy aquí gracias al hecho de que mis abuelos, cada vez que yo iba a la casa de mis abuelos, ellos se sentaban y me contaban las historias de cómo conocieron a Cristo. Se aseguraban de que yo conocía la palabra de Dios y la verdad de Dios. Y gracias a ellos compartiendo la tradición conmigo, a menudo yo conozco a Cristo. En mi casa mis padres me llevaron a la iglesia más domingos que podían. A menos que estábamos enfermos, íbamos a la iglesia, ¿no? Es por eso que es tan bello ver a los niños en la iglesia, ¿no? Porque estamos, aunque aún no entiendan, es bueno que ellos practiquen la tradición de ir y alabar con otros creyentes, escuchar la palabra de Dios. Para que cuando sean grandes, como dice la Biblia, no se aparten de las tradiciones a las cuales fueron enseñadas. Entonces, si tú traes tus niños a la iglesia, incluso si no los llevas ahí al ministerio de niños, los traes aquí como esta mañana muchos de ustedes han hecho, no se preocupen si sus hijos están dibujando, están hablando, están llorando. Y ustedes que no tienen niños aquí, no se preocupen de estos bebés que están llorando. Aunque son bebés y no pueden entender la palabra de Dios, están aprendiendo la tradición de venir a la iglesia con hermanos y hermanas. Y eso es importante. Eso no los salvará, pero sí les compartirá con ellos y les enseñará la tradición de ir y alabar y escuchar la palabra de Dios. Entonces ese bebé que está llorando, en vez de escuchar un ruido que les moleste, escuche la próxima generación aprendiendo la tradición de alabar con otros hermanos y hermanas. Cada vez que ese bebé llora, eso significa que hay un futuro para la iglesia, ¿no? El tradicionalismo es la fe muerta de los vivos. Es importante que nosotros practiquemos y enseñemos la tradición de Dios que se nos ha sido enseñado, tal como lo dice Pablo. Lo que no es importante es que practiquemos el tradicionalismo. En otras palabras, no practiquemos y enseñemos cosas porque siempre ha sido así, ¿no? Yo debo de extender y enseñar la tradición de la palabra de Dios a la próxima generación. Pero si estoy enseñando algo a la próxima generación que no viene de la palabra de Dios, estoy extendiendo una fe muerta a la próxima generación, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo he dicho muchas veces, lo diré muchas veces más. En la iglesia donde yo crecí era la tradición de que los pastores se vistieran con corbata y trapo, ¿no? Y por favor, nunca peines tu pelo como yo lo peino. En la tradición que yo fui creído, debes de peinar tu pelo para el lado. Y debe de haber una línea tan perfecta, ¿no? Para que todo el mundo reconociera que eres pastor. Eso no es tradición, eso es tradicionalismo. Eso es decir, estoy pasando a la próxima generación algo que no tiene vida dentro de sí mismo. Y cuando enseño tradicionalismo en vez de tradición a la próxima generación, estoy matando la espiritualidad de la próxima generación. ¿Por qué? Porque si yo viera el tradicionalismo de la iglesia donde yo crecí y lo practicara, estoy extendiendo a la próxima generación algo muerto que no tiene nada de poder, ¿no? El hecho de que yo use corbata y trapo y peine mi pelo para el lado o me viste así no tiene nada que ver
con el poder del Espíritu Santo y la verdad de la palabra de Dios. Nada. Yo pudiera ponerme corbata y trapo y enseñar una prédica falsa, una prédica vacía. Y en el momento en que usted necesite la verdad de Dios que le libere de cualquier circunstancia en la que se encuentre, del pecado en la que está viviendo y ese tipo de cosas, ese trapo y corbata no le van a servir de nada. Es más, probablemente le está enseñando una actitud de juzgamiento. Si yo no me visto de una cierta manera, el mundo me va a juzgar, va a pensar mal de mí y ese tipo de cosas. No. Si hay algo bueno que viene de la plataforma en la iglesia, no es el pastor, es la verdad de la palabra de Dios que el pastor está predicando. No hay nada de poder que proviene de mí. Si algo bueno sale de esta boca, si hay algo que le libere, que le ayude en su vida, no viene de parte de mí. Es del Espíritu Santo y de la verdad de la palabra de Dios. De ahí viene todo el poder. Y no me miren a mí. Miren la verdad de la palabra de Dios. ¿No? Debemos de pasar tradición a la próxima generación, no tradicionalismo. La verdad es que tanto los protestantes como los católicos enseñan las dos cosas a la próxima generación. Tengamos cuidado. Pero lo que yo sí veo es que la Iglesia Católica enseña la tradición mejor que el protestante. El protestante hoy día siempre está buscando algo nuevo, algo diferente, algo poderoso, y algunas veces, muchas veces, el protestante en buscar un nuevo movimiento, una nueva experiencia de parte de Dios, la iglesia protestante ha abandonado mucho lo que es la tradición importante de la iglesia de Dios. Uno de mis servicios favoritos que nosotros hacemos aquí en Grace Fellowship Norte es se me ha salido en español. En inglés se llama Monday, Thursday. ¿Cómo lo decimos? El Jueves Santo. ¿Saben de dónde viene ese servicio? Los católicos. El protestante no lo practica mucho. Los católicos lo practican y ese es un servicio que viene el jueves antes de la Pascua, donde recordamos las estaciones del sufrimiento de Cristo. Y me encanta porque mis hijos, yo crecí en un país católico, mis hijos no. Pero mis hijos aún hoy en día, ahora que tienen 22, 21 y 18 años, mis hijos hoy día aún dicen que es su servicio favorito que hacemos aquí en Grace Fellowship Norte. Sin que yo les dijera eso. Ellos experimentando ese servicio dicen, ¿saben? La Pascua tiene mucha más significancia para mí. Cuando el jueves antes de celebrar la Pascua, recuerdo el sufrimiento de Cristo. Eso es una tradición. No es tradicionalismo, es una tradición que nosotros aquí en Grace Fellowship Norte hemos tomado de la Iglesia Católica y lo estamos haciendo aquí. Y es un servicio muy impactante. Y hace que la Pascua sea mucho más significativo para la gente. Más que conejos y huevos y ese tipo de cosas, ¿no? Mira lo que dice Tony Campolo, un pastor. Parte de nuestra fe es un conjunto de rituales que nos impiden olvidar lo que no debe olvidarse y nos mantienen arraigados en un pasado del que no debemos de desconectarnos. Ejemplos de tradiciones significativos que la Iglesia Católica tiene en mucha importancia: los votos matrimoniales, la oración que Cristo nos enseñó a orar en el Padre Nuestro, la Santa Cena, el credo de los apóstoles y la doxología. Esos son ejemplos de tradiciones importantes que mantiene la iglesia. Hoy en día la Iglesia Católica aún mantiene que
el matrimonio es hasta la muerte. Y la iglesia protestante, aunque el pastor predica eso en los votos matrimoniales, los protestantes literalmente no hay diferencia. Si somos honestos, estadísticamente hay más divorcio en la iglesia protestante que la gente que no van a ninguna iglesia. ¿Sabían eso? Ahora, esas estadísticas están infladas porque la gente que no va a la iglesia realmente viven conjuntos sin casarse muchos. Pero no debemos de perder la verdad de que el nivel de divorcio es más alto en la iglesia protestante que fuera de la iglesia. Punto. Y una de las razones por la cual eso es verdad es porque la iglesia protestante no le ha dado la importancia al voto matrimonial como la palabra nos enseña a darle. La tradición es importante. La segunda cosa que la iglesia católica hace que nosotros pudiéramos aprender de ellos es le dan una alta consideración a los sacramentos. ¿Qué es un sacramento? Un sacramento es algo apartado como sagrado. Los protestantes y católicos difieren en el número de sacramentos. Y ahí puse los sacramentos de cada uno de los dos. Los protestantes practican el sacramento del bautismo y el sacramento de la comunión o de la cena del Señor. Los católicos practican el bautismo, la confirmación, eucarista, penitencia y reconciliación, una unción de los enfermos, el orden gracias, y el matrimonio. Ahora, la diferencia entre la iglesia protestante y la iglesia católica es que la iglesia católica ve los sacramentos como parte de su salvación. Que cumpliendo estos sacramentos es parte que se une con la obra de Cristo en la cruz para salvarlos. La iglesia protestante no lo ve así. Sin embargo, nosotros podemos aprender de los católicos la importancia de los sacramentos. No nos salvan, es lo que nosotros vemos en la palabra de Dios, pero sí deberíamos de verlos más importantes y como sacramentos o apartado como sagrado. Por ejemplo, la importancia y la seriedad de la comunión. ¿Sabían ustedes que la cena del Señor sí es muy importante? Los católicos creen que el pan literalmente se convierte en el cuerpo de Cristo y que el vino literalmente se convierte en la sangre de Cristo. Y que al comer el pan y tomar del vino, literalmente el cuerpo de Cristo me está perdonando y limpiando de mis pecados cada vez que lo tomo. Nosotros no creemos eso. Pero a la misma vez, los protestantes no somos muy buenos en enseñar la tradición de la seriedad de la cena del Señor. Si tienen sus Biblias, ábranlo a 1 Corintios capítulo 11. Mira lo que dice los versículos 23 al 29. Yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado a ustedes. Que la noche que fue entregado, el Señor Jesús tomó el pan y luego de dar gracias, lo partió y dijo: tomen y coman, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido, hagan esto en memoria de mí. Y ante sí mismo, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es nuestro pacto en mi sangre, hagan esto cada vez que lo beban en mi memoria. Por lo tanto, siempre que coman este pan y beban de esta copa, proclamen la muerte del Señor hasta que Él venga. Y si lees los versículos anteriores a esto, y después de esto, Pablo literalmente dice que cuando nosotros tomamos de la cena del Señor, debemos de asegurarnos que hemos
arrepentido de nuestros pecados antes de tomar de la cena del Señor. Pero en muchas iglesias protestantes, incluyendo esta, nosotros no le damos mucha énfasis a eso. Que antes de venir y tomar de la cena del Señor, que nosotros deberíamos de arrepentirnos de nuestro pecado. Es más, Pablo dice que es un pecado venir y tomar de la cena del Señor si tú tienes pecado en tu vida. Que antes de venir y tomar de la cena del Señor deberías de ir y arrepentirte de tu pecado antes de tomar de la cena del Señor. ¿Por qué? Nosotros los protestantes no creemos que literalmente se convierte en el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero sí creemos que la presencia de Cristo está con nosotros cuando estamos tomando de la cena del Señor. Y venir y entrar en la presencia de Dios cuando hay pecado que no es confesado en nuestra vida, es un pecado. Entonces, aunque no diríamos que es literalmente el cuerpo y sangre de Cristo, sí deberíamos de enseñar y darle la importancia como un sacramento. Hay algo santo en cuando nosotros tomamos la cena del Señor, porque la presencia de Cristo sí está aquí y sí deberíamos de arrepentirnos de nuestros pecados y estar en buena relación con Cristo cuando tomamos de la cena del Señor. Wow. ¿Sabían ustedes eso? No tomamos el tiempo suficiente para enseñar la tradición y la verdad de la palabra de Dios en cuanto se trata de la cena del Señor. Wow. También podemos ver que los protestantes pueden aprender de los católicos sobre la confesión. Sí, la Biblia dice que nosotros pedimos perdón por nuestros pecados y nos arrepentimos de nuestros pecados a Cristo y solo a Cristo para el perdón de nuestros pecados. Solo Cristo nos puede perdonar nuestros pecados. Cuando Él murió sobre la cruz, la vela entre el corte interior del templo y el Santo de Santos, donde estaba la presencia de Dios, se partió en Dios cuando muere Cristo. ¿Se acuerdan de eso? Se parte desde arriba para abajo, simbolizando que es Dios el que ha roto la vela, lo que nos separa a nosotros de la presencia de Dios. Gracias a eso nosotros podemos ir directamente, gracias a la muerte de Cristo, nosotros cuando rindamos nuestra vida al señorío de Cristo podemos ir directamente a Dios, Jesucristo, en la persona de Jesucristo. No necesitamos un obispo, un sacerdote que haga expiación de nuestros pecados por nosotros, como el Antiguo Testamento. A la misma vez, la Biblia nos manda a confesar nuestros pecados el uno al otro para ser sanados. Nosotros somos perdonados por Cristo y solo por Cristo cuando confesamos nuestros pecados a Él. Pero somos sanados de nuestro pecado cuando confesamos nuestros pecados el uno al otro. Es lo que dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 5, 16. En otras palabras, yo confieso mi pecado al Señor para el perdón de mi pecado y confieso el pecado con el cual lucho con un hermano o una hermana en quien yo confío para la sanidad de ese pecado. No para el perdón, pero sí para la sanidad. Porque hay responsabilidad cuando yo comparto con Pablo, estoy luchando con esto, y Pablo me dice, ok, yo estaré orando por ti. Y de vez en cuando Pablo me va a venir y me va a decir, Jeff, ¿cómo va tu lucha con esto? Eso me mantiene responsable. Me ayuda a... Dios me perdona del pecado y la responsabilidad entre hermanos, Él orando por mí y manteniéndome responsable, me ayuda a sanar y salir de ese pecado, a ser liberado, ¿no? Pero nosotros muchas veces como protestantes no practicamos eso porque específicamente si crecimos en un país católico como yo, miramos a la confesión como algo católico, cuando realmente es algo
bíblico. También podemos aprender de los católicos que la unción de los enfermos es algo bíblico. La Iglesia Católica aún unge al enfermo con el aceite, ¿no? Tú estás enfermo, llamas al padre o el obispo de la Iglesia Católica, vas y pides que te ungen con aceite. Y nosotros lo vemos como algo raro si somos muchas veces protestantes. Pero en Santiago capítulo 5, versículos 14 al 15 dice: ¿está enfermo alguno de ustedes? Llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Si ha pecado, será perdonado. Muchas iglesias protestantes no ungimos a la gente con aceite. Gracias a Dios nosotros vamos a una iglesia que sí lo hace. Es más, todos los domingos en el campo de Cinco Ranch tienen altares donde tú puedes ir al fin del servicio para orar. Y si estás enfermo, hay un equipo de oradores que orarán por ti por cualquier oración. Y si estás enfermo y quieres, ellos te ungirán con aceite y orarán por tu sanamiento. Nosotros no lo hacemos aquí porque no tenemos espacio para altares, pero ¿saben lo que sí vamos a tener en el edificio al cual vamos en 2 meses? Altares de oración, donde al fin de cada servicio usted puede venir a orar, donde va gente entrenada a orar por ti, y si estás enfermo, te ungiremos con aceite para el sanamiento de tu cuerpo y el perdón de tus pecados. Y si estás aquí, estás enfermo hoy, y tú quieres que alguien ore por ti, hoy o cualquier otro día, solo basta pedirlo, y sería el privilegio para nosotros orar por ti e ungirte con aceite. Y como ya mencioné, los católicos, nosotros podemos aprender de ellos la importancia del voto matrimonial. Malaquías 2, 14 y 16 dice: el Señor es testigo entre tú y la esposa de tu juventud, porque la has desleal, siendo ella tu compañera, la esposa de tu pacto matrimonial. ¿Acaso el Señor no los ha hecho uno solo? En carne y espíritu son suyos. ¿Y por qué uno solo? Porque buscaba una descendencia piadosa. Así que cuida tu espíritu y no seas desleal a la esposa de tu juventud. Nosotros deberíamos de aborrecer el divorcio. Ahora, si tú estás aquí y has tenido un divorcio, la gracia de Dios te puede perdonar, y Él es un Dios que perdona y redime. Sus misericordias son nuevas cada mañana, es lo que dice la palabra de Dios. Pero si has tenido un divorcio en el pasado, deja que el Señor te limpie, te redime, y desde hoy en adelante, si estás casado, sé fiel en tu matrimonio, a tu voto matrimoniales. Y si no estás casado, espere hasta que Dios traiga a alguien con quien te vayas a casar. Y cuando te cases, cásate por vida. Porque los votos matrimoniales son algo creado por Dios y para demostrar la gloria de Dios en el mundo. También podemos nosotros aprender la importancia del, así se dice en español, ¿no? Soltería. Hay un alto compromiso con la soltería y el celibato del sacerdote católico. Y ellos lo practican para los sacerdotes, pero la realidad es que la verdad de la palabra de Dios es que la palabra de Dios mantiene la soltería y el celibato para todos nosotros como algo que deberíamos de practicar hasta que nos casemos. Primera de Corintios 7:35 dice: les digo esto por su propio bien, no para restringirlos, sino para que vivan de una manera correcta en devoción indivisa al Señor. Es más,
Si sigues leyendo, Pablo en 1 Corintios dice que la soltería es un don espiritual. Que cuando estás casado puede ser una distracción a una vida completamente rendida y apasionada al Señor. Ahora, él reconoce en el Nuevo Testamento que muchos de nosotros esa distracción es algo importante y que estar casado en nuestro matrimonio podemos glorificar a Dios también. Pero la soltería o el celibato no es algo menospreciado que el matrimonio. Es más elevado y le deja a usted y a mí, si no estamos casados, a prestar más atención y más pasión y más tiempo para las cosas de Dios. Wow. Estas son todas cosas que nosotros podemos aprender de la Iglesia Católica, que le dan mucha importancia. Ahora, ¿cuáles son las aplicaciones para nosotros esta mañana? Quizás hoy dirías que vas a confesar tus pecados esta mañana y convertirlos en un estilo de vida al confesarlos diariamente a Dios y regularmente en una relación de confianza con otro cristiano para que te mantengan responsable y te ayuden. O quizás dirías que vas a enseñar a tus hijos las tradiciones cristianas más antiguas e importantes. O que vas a comulgar esta mañana, o que vas a permanecer en tu matrimonio y luchar por tu matrimonio. O que vas a hacer algo por uno de los más pequeños en este mundo, como lo hizo nuestra hermana. Ay, Dios mío. Gracias. Nuestra hermana Teresa, que dio su vida por el pobre, ¿no? O quizás tienes otra aplicación que no mencioné yo ahí. Quizás dirías o te cometerías a venir por los otros 5 semanas para ver la diferencia entre el catolicismo y el protestantismo y la verdad de la palabra de Dios, para asegurarnos que todos nosotros estamos viviendo según la palabra de Dios y no tradicionalismo. Amén.